Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Concord TV. Hoy nos encontramos con Diana Rodríguez, gerente regional de proyecto en IREX, y con Luis Tapia, gerente de monitoreo, evaluación y aprendizaje de Cedro. Y hoy vamos a hablar sobre el ecosistema informativo de los jóvenes en el Perú y además cómo la transformación de este impacta en el consumo de noticias. Luis, ¿cuánto ha cambiado el ecosistema mediático de los jóvenes? ¿Dónde se informan? Este año culminamos la realización de un estudio que tuvo como propósito conocer de manera más detallada cómo es el ecosistema de la información de los jóvenes en el Perú. En este estudio realizamos grupos focales y encuestas con jóvenes e influencers que tiene en su cargo la generación de información para jóvenes en Lima, Trujillo, Ica, Arequipa, Cusco, Tarapoto y Pucallpa, ¿no? Tratamos de tomar por lo menos 2 ciudades en la costa, 2 en la sierra, 2 en la selva. Como resultado de este estudio, una de las cosas que se encontró es que cada vez el acceso de los jóvenes a la información está más vinculado a lo digital, donde las redes sociales toman cada vez más importancia, ¿no? Donde los jóvenes, sin distinción de sexo, con ligeras variaciones según la edad, en la medida que las personas van alcanzando mayor edad y mayor experiencia, pero en general se encuentra que los jóvenes se ubican cada vez más en relación con las redes sociales. Son las plataformas de Internet. La información que reciben a través de estos sistemas que permiten interactuar, ¿no? Tipo el Instagram, tipo el TikTok y ese tipo de plataformas. Cada vez menos los jóvenes, y esto se observa ya hace bastante tiempo, están relacionándose con medios escritos, como los diarios o las revistas o los medios televisivos incluso, ¿no? Los jóvenes confían mucho en la información que se transmite a través de estas redes, donde los amigos, los familiares, los cercanos les brindan información y ellos la reciben y a su vez la transmiten a sus grupos de pares, a las personas que están en su alrededor, ¿no? Y esto pues se vincula también directamente con esta situación que se ha observado ya hace un tiempo, que estos medios, convencionales o tradicionales, como son los periódicos o la televisión, cada vez están teniendo menos audiencia y están teniendo problemas para sostenerse incluso, ¿no? El Internet, la conectividad se ha vuelto entonces a nivel nacional en el elemento más importante para que los jóvenes reciban información. Es cierto entonces que cuando el consumo de noticias desde medios tradicionales como la televisión, la radio o la prensa escrita cae, las personas suelen buscar información en otras plataformas como en las redes sociales y el Internet, donde hay múltiples fuentes, no muchas de ellas verificables. ¿Qué sucede entonces cuando hay tanta información, Diana? Sí, como tú mismo lo has dicho, estamos en un momento, en un entorno de muchísima información, ¿no? Es por eso que desde IREX y Cedro realizamos este estudio que es en el contexto del proyecto Credible, porque realmente consideramos muy importante tener más información sobre cómo los jóvenes se están relacionando con la información. El caso de tanto acceso a la información que tenemos todos los días desde que nos levantamos, hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, que es cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro por naturaleza va a tomar atajos para procesar la información que recibimos y poder seleccionar con qué información nos quedamos de tanta información a la que accedemos, ¿no? Entonces, nuestro cerebro va a usar distintos atajos y herramientas para quedarnos con lo que se considera esencial, ¿no? Por ejemplo,
tenemos los sesgos, como por ejemplo el sesgo de confirmación, ¿no? Que es quedarnos con lo que confirma o con lo que está relacionado a las creencias y valores que ya tenemos, o el sesgo de aprobación, que está relacionado a información que personas que consideramos referentes de alguna manera refuerzan. Entonces, estos diferentes como atajos que toma nuestro cerebro, junto con las emociones que genera la información a las que accedemos, tiene muchísimo que ver en cómo reaccionamos ante la información que recibimos, ¿no? Esto es parte de lo que trabajamos, por ejemplo, con los jóvenes desde el proyecto, que es saber identificar qué emoción están sintiendo cuando reciben una información, cuando acceden a una noticia, a un post, etcétera, por ejemplo, a través de sus teléfonos, sus smartphones. He sabido que emociones más intensas, como por ejemplo la ira, el miedo, la alegría, la indignación, normalmente son las emociones que nuestro cerebro elige en primer orden para quedarse con cierta información. Por eso es que vemos muy a menudo titulares o imágenes, ¿no? de artículos de noticias que nos generan esas emociones intensas, ¿no? Muchas veces las titulares ni siquiera tienen que ver con el cuerpo de la noticia, y eso es, por ejemplo, una práctica o un ejemplo de una información que está manipulada, ¿no? Pero esa imagen o ese titular que ya está generando una emoción intensa en mí va a lograr lo que se busca, ¿no? Que es hacer clic, conectar con esa noticia, y que en medio de un mar de información que tenemos hoy en día, y por lo cual los medios compiten hoy en llamar nuestra atención, lo que se llama la economía de la atención, pues vamos a acceder, vamos a seleccionar esa información, ¿no? Entonces, es muy importante ser conscientes de la emoción que estoy sintiendo, que me está generando cierta información, para saber realmente esto cómo va a impactar en cómo yo recibo esta información, en si voy a tener las herramientas o siquiera el espacio suficiente para poder identificar si esta información está manipulada, si es fidedigna, si tiene alguna orden, por ejemplo, de querer persuadirme de algo, es un hecho verídico, etcétera, ¿no? Todas las diferentes herramientas que también se enseñan en este mundo de la alfabetización mediática o digital, ¿no? Esto es parte de lo que trabajamos con el proyecto Credible a través de una metodología que ya venimos implementando hace bastantes años en diferentes países, que se llama Aprender a Discernir, que trabaja a lo largo de diferentes competencias que parten desde eso, ¿no? Desde cómo entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo somos vulnerables a los diferentes tipos de manipulación de la información, ¿no? Cómo esto está generando emociones en mí, cómo tiene que ver esto, por ejemplo, con el autocuidado, con el bienestar digital, con el bienestar emocional, así como también, por supuesto, las herramientas para poder identificar una información que no es fidedigna, para saber cómo actuar ante eso, y finalmente también cómo ser responsables con nuestro entorno, ¿no? Porque ser resilientes ante la información manipulada es un tema que es, por un lado, individual, es de tener competencias que de manera individual permitan a las personas, en este caso especialmente a los jóvenes, saber identificar una información manipulada, no fidedigna, y saber cómo actuar, pero también saber cómo ser responsables con las personas que les rodean, con sus pares, con sus familias, con sus comunidades, con sus entornos, ¿no? Esa es un poco también la propuesta que estamos llevando desde el proyecto cuando hablamos de ser más resilientes frente a la manipulación de la información. Todas esas características que mencionas son útiles al momento de interactuar con la información de forma crítica y responsable. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Están realmente preparados los jóvenes para interactuar con las tecnologías de la información y comunicación? Una cosa muy importante, y esto ya viene un poco de la experiencia de trabajo en temas de integración digital, de inclusión digital en el país, es que los jóvenes en este momento están muy cercanos al Internet, pero principalmente en muchas zonas utilizando el celular. El celular es el medio que a ellos les permite aproximarse a la conectividad y tomar información y vincularse con sus grupos de pares, con sus amigos, con sus familiares. O sea, el celular ha permitido romper muchas barreras, ¿no?
Ahora, a través de todos los programas que hay para que la conectividad, hablemos por conectividad como el acceso a Internet, logre ser cada vez más un servicio disponible a nivel nacional para todos. Esto permite que los jóvenes tengan mayor vínculo, ¿no? Se relacionen, se informen más, se informen mejor, que sean más críticos, ¿no? Y la verdad es que están en un proceso de aprendizaje, ¿no? Sabemos que muchas veces desde niños las personas ya están involucrándose con Internet. Cada vez, a veces observamos niños de 2, 3, 4, 5 años que ya están usando el celular de forma muy básica, pero esos son los jóvenes digitalizados que dentro de unos pocos años van a estar vinculados muy directamente y muy fuertemente con el Internet, ¿no? O sea, al final de cuentas, cada vez los jóvenes están más y mejor preparados para usar las nuevas tecnologías. Y justamente allí es que surge la necesidad de que su acceso a estas tecnologías sea un acceso informado, que sea un acceso regulado, autorregulado en la medida de lo posible, ¿no? Inicialmente los padres tienen un rol en contribuir a que estos jóvenes usen la tecnología de la manera más apropiada. Lo digital es lo que está mandando en el mundo y va a seguir haciéndolo. Y estamos en ese camino, ¿no? Pero no tiene que ser una exposición de los niños y jóvenes de brazos abiertos, sino más bien una exposición regulada, una exposición consciente, una exposición donde ellos tengan la capacidad de discriminar cuándo es que la información que les está llegando es confiable y cuándo no, cuándo amerita acción y cuándo no, ¿no? Y que ellos tengan la capacidad también de ayudar a otras personas, digamos, de su entorno, a veces las personas mayores o a veces personas que tienen menor acceso a este tipo de experiencias, para que el afronte de estas personas también mejore, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en el estudio, una de las cosas que se observó es que había un grupo de jóvenes importantes que decían que ellos enseñaban a otras personas cómo buscar información y tratar de discriminar cuando había información confiable y cuando no, ¿no? Y discriminarla. Por ejemplo, lo hacían casi inmediatamente con sus padres. A veces los padres, los papás mayores, poco vinculados con la tecnología, comentaban ciertas noticias y rápidamente, con una búsqueda en Internet, ellos podían darse cuenta si esa información era verdadera o no, ¿no? Ese es el tipo de ejemplos que ayudan a que la información sea realmente verificada, que sea observada y se determine si realmente es confiable o no. Finalmente, ¿por qué es importante hablar sobre alfabetización mediática e informacional para afrontar este nuevo panorama? ¿Es algo que debería incluirse en la educación básica de niños y niñas? Como bien decía Luis, hoy en día los niños, las niñas saben manejar los smartphones desde muy, muy pequeños. Entonces la exposición a la información se da de manera muy natural, ¿no? Ya hablar de el entorno o los espacios físicos versus los virtuales o los digitales, creo que ya quedó atrás. Hoy en día no podemos separar nuestra vida, digamos, en el entorno físico versus la vida en el entorno digital. No hay una separación como la había antes. Entonces, hablar de alfabetización ya no es hablar de manera tradicional solamente de saber leer o escribir, sino es justamente de todo esto, ¿no? De cómo utilizar los medios de comunicación digitales, los canales digitales, pero no solo desde un punto de vista instrumental, ¿no? Sino también desde el punto de vista de pensamiento crítico. Entonces, sí, yo creo que de todas maneras es algo que se tiene que trabajar desde muy pequeños y la escuela es realmente una pieza fundamental. Sí considero que la educación mediática debe integrarse a la currícula escolar básica, puesto que hoy en día es una competencia básica que necesitamos para tomar decisiones. Como decía, ¿no? Siempre desde un enfoque de pensamiento crítico y responsable, ¿no? La alfabetización mediática, informacional y digital contribuye a crear ciudadanía responsable, a ser ciudadanos digitales responsables, y esto permite que las personas formen parte activa de procesos cívicos y procesos democráticos. Entonces hablamos de que esta formación no solo es primordial y esencial para el bienestar de las personas de manera individual, sino de las sociedades en su conjunto, ¿no? Es parte del crecimiento de una sociedad democrática.
Entonces, insertar esta formación en la educación básica de manera formal es fundamental, ¿no? Eso ya se viene haciendo en varios países. Por ejemplo, tenemos el caso de Finlandia, que creo que es el más conocido, donde se ha insertado en el sistema formal de educación de manera muy exitosa, pero es un proceso bidireccional, porque se requiere que el sistema, ¿no? El sistema educativo tenga esta voluntad de incorporar este enfoque, esta formación, y a su vez que las autoridades de las escuelas, llámense directores, docentes, tutores, también tengan este compromiso y sean conscientes de lo que implica insertar esta formación en la currícula, ¿no? Básica. Implica formación docente, que es a su vez desaprender también y empezar a aprender también de los jóvenes, de los niñas con quienes interactúan, porque ellos tienen muchísimo que enseñar también. Entonces yo creo que es una bidireccionalidad, ¿no? En el proceso de aprendizaje, ¿no? Y también transversalizar estas competencias relacionadas a todo el tema de alfabetización mediática en los diferentes temas, en los diferentes cursos que se enseñan en la escuela, ¿no? Entonces, vemos las experiencias en otros países, incluso la experiencia que tiene IREX también en otros países de Europa, es que formaciones relacionadas a alfabetización mediática y digital se hacen como cursos específicos, ¿no? En estos temas, pero también se transversalizan en los diferentes contenidos, materias, cursos de la escuela, porque finalmente las competencias que nos hacen ser críticos ante una información, saber interpretar la información que recibimos, es algo básico para los diferentes contenidos y temas que trabajamos en la escuela, ¿no? Nuestros contextos en el Perú y en la región en general, en este tema del sistema educativo, pues es complicado, ¿no? Por eso es que los programas deben tener muy en cuenta cuáles son las particularidades y las posibilidades también que en cada escuela. No es lo mismo trabajar en escuelas rurales, obviamente, que en escuelas urbanas, públicas o privadas. Es importante considerar esas particularidades, es importante considerar qué necesidades va a tener el docente, la escuela, para poder llevar a cabo esta formación con sus alumnos. Y es importante también trabajarlo desde el inicio, ¿no? Desde la base, como lo hacemos con el proyecto Credible. Trabajamos no solamente buscando alianzas a nivel ya del ministerio, sino también desde abajo, con los mismos docentes, con los tutores docentes, que son quienes llevan esta formación hacia los alumnos, ¿no? Y las alumnas. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.